Bueno, a ver, ahí teóricamente tendría que estar viendo, no me abre el archivo, espera un segundito. Bueno, entonces, recordemos que el amplificador operacional, ahí está abierto. Yo lo veo por lo menos, a ustedes ya les voy a mostrar. El amplificador operacional, ya la clase pasada, acá está. Yo les decía que es un dispositivo muy noble porque justamente realiza las operaciones que nosotros nos imaginemos o hace distintas cosas que nos imaginemos. Por eso es tan potente y porque es también económico. Fíjense que nosotros la clase pasada habíamos observado de que el amplificador operacional lo vamos a incluir nosotros como uno de los componentes en esta electrónica industrial, debido a que la ventaja que tiene este dispositivo y sobre todas las cosas nos permite tener un abanico de posibilidades. Fíjense que, a ver, no lo puedo hacer que muestre la pantalla. Ahí está. Ahí creo que ustedes están viendo también en pantalla completa. Ahí está. Fíjense que hemos dicho que es un dispositivo muy sencillo, de bajo costo, múltiples aplicaciones. Habíamos dicho también que es con pequeños elementos discretos, resistencia y condensadores, nos permiten a nosotros hacer muchas las aplicaciones que hay en la industria, ¿no? Las aplicaciones que cálculo analógico, convertidor de corriente, de tensión a corriente y de corriente a tensión, amplificadores de instrumentación. Esos son y filtros activos. Es una de las tantas aplicaciones que vimos nosotros en la clase pasada. ¿Me están escuchando bien, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. No se olviden, me avisan por el WhatsApp, o por el chat, perdón, si es que se llega a cortar. Entonces, habíamos repasado también que estos circuitos integrados, porque en realidad el operacional ya viene en un circuito integrado, ya sea de inserción o SMD, tiene internamente estos operacionales. Fíjese, ese es el símbolo del operacional, este símbolo operacional donde tenemos dos entradas y una salida. En este caso, por ejemplo, fíjese que acá dice 082, es un operacional con es un integrado con doble operacional. El 741 es otro operacional con un integrado con un solo operacional, pero siempre que hay un solo operacional, muchas veces está sometido para una función específica. Estos amplificadores, a ver si lo podemos ver ahora, fíjense que si tiene una alimentación, habíamos dicho que tiene dos entradas, una terminal negado y no negado, se llama, o negativo o positivo. La tensión de salida dice que tiene que ser, acá a la salida del operacional, no sé si ustedes pueden ver el mouse acá, en la salida del operacional, en la punta de este triángulo inclinado, está el V sub 0, y este V sub 0, acá como dice en la configuración que está abajo, tiene que ser mayor o igual a menos VCC y menor o igual a más VCC. O sea, cuando yo alimento una operacional de más VCC y menos VCC se llama alimentación simétrica. Y cuando yo tengo el VCC a tierra, como está, la puesta a tierra, lo tengo a tierra y tengo más VCC y no tengo terminal negativo, eso se llama polarización asimétrica. Entonces, de esta manera, fíjense que este operacional, habíamos visto en la clase pasada, las dos entradas, fíjense, una entrada por el terminal negativo o inversor, y el terminal por el positivo o no inversor, y una es sub 0. Yo creo que hemos visto también que el amplificador operacional ofrece formas convenientes de construir, implantar y realizar funciones de transferencia. No sé si ustedes han llegado a ver o recuerdan o en alguna materia del ciclo inferior han visto funciones de transferencia. ¿Qué es una función de transferencia? Es una función que nos permite desplazar o pasar los términos que están en función del tiempo, en función de frecuencia.
de esa manera, muchas veces cuando nosotros hacemos una función de transferencia, una transformada de Laplace y antitransformada de Laplace, nos permite trabajar resolviendo en forma gráfica y luego posteriormente volver, aplicando la antitransformada, volver al dominio del tiempo. Eso se hace mucho cuando, como decía yo recién, la parte electrónica se complica en función del tiempo, lo resuelvo en función de la frecuencia. Después dice acá, sistemas de control se emplean a menudo para implantar controles obtenidos del proceso de diseño de sistemas de control. Fíjense, dos entradas, está comparando dos entradas, una negativa y una positiva, y si yo lo pongo como amplificador restador, un sensor inserto en un campo, en un horno industrial, en un extremo de una máquina de final de proceso, y el otro al inicio del proceso, lo que está haciendo es comparando, y a la E sub 0 me va a dar un resultado que, de acuerdo al resultado que yo tenga, voy a decir a la máquina que continúe trabajando o que deje de trabajar. Por eso dice un control. Hago un control, implemento un control de entrada y salida. Lo que sale lo comparo con la entrada. Eso con el ingeniero Poli el año que viene va a ver todo lo que es control, mantenimiento industrial y PLC. Todo lo que es PLC es parte del autocontrol o servomecanismo de control. Después dice, posible obtener funciones de transferencia, ahora hablamos recién. Yo creo que esto hemos visto el otro día, pero bueno, como estamos un poquito repasando por los conceptos, yo le decía en la clase pasada que yo tengo dos señales, B1 y B2, esas dos señales yo las comparo. ¿Para qué necesito comparar? Muchas veces, es lo que yo le decía, los transductores o sensores, por ejemplo, una termocupla, yo lo pongo en un campo, de una estufa, de un horno industrial, y ese transductor va a comparar los valores y, de acuerdo a la comparación, voy a tener una tensión output de salida. Entonces, acá lo que dice es, esta aplicación sin realimentación compara entre dos entradas y saca una salida en función de la entrada, cuál es mayor, si es B1 mayor o es B2 mayor. Como B1 entra por el terminal positivo, el B2 va a entrar por el negativo. Entonces, si B1 es mayor que B2, la tensión de salida va a ser positiva. Y si B2 es mayor que B1, la tensión de output va a ser negativa. Fíjense, yo recién le daba la configuración de un 0.82, y acá fíjense en la parte de abajo de la operacional del amarillo dice 741. El 741 es otro amplificador de instrumentación operacional que es muy versátil, es uno de los primeros que se analizó y se fabricó. Después fue reemplazado, pero se lo utiliza todavía en muchas funciones industriales. Fíjense que acá este amplificador operacional 741 está alimentado en la pata 4 y en la pata 7. En el pin 4 tiene menos 12 voltios y en el pin 7 tiene más 12 voltios. O sea que tiene una alimentación simétrica. Tiene una B input que en el positivo y tiene en el negativo está masa. O sea que eso es que como que está anulado en la entrada 2. Entonces acá dice, la tensión in es igual a 0. Si B input es mayor que 0, entonces la tensión de salida es 10 voltios. Y si la tensión in es menor que 0, la tensión de salida va a ser menos 10 voltios. Entonces, de esa manera, tenemos a este operacional conectado de esta forma. Fíjense ahora, en el otro operacional que está al lado, ya no tiene una alimentación simétrica. Este que está al lado tiene una alimentación asimétrica. ¿Qué significa? Que el pin número 4 está a tierra y el pin número 7 está a 12 voltios. Entonces, de esta manera, la salida, el output,
teniendo como referencia el circuito anterior, la salida no va a tener más de 0 a 10 voltios, porque hay una caída siempre en la salida de un operacional. Entonces, hace un rato decíamos que la salida output variaba entre menos 10 y 10, ahora va a variar entre 0 y 10. ¿Por qué? Porque acá fíjense que acá yo tengo un divisor de tensión, yo tengo 12 voltios, tengo V de referencia, y lo que hago es sacar 12 voltios sobre R1, la sumatoria de R1 sobre R2, es la tensión de referencia. Acá yo tengo una tensión de referencia que tiene este valor, y significa que ese valor a nosotros nos va a permitir entender que en la entrada número 2, o el pin negativo, ya no está conectado a masa. Lo que está conectado a masa es la R1 que comparte con R2 el divisor de tensión y una alimentación de 12 voltios. Así también se puede presentar el circuito de cualquier sensor o cualquier transductor. La clase pasada también creo que yo les comenté en el tema del seguidor emisivo. El seguidor emisivo es un buffer, también conocido como buffer. ¿Qué característica tiene el amplificador operacional? El amplificador operacional es un dispositivo que se lo utiliza con masividad porque tiene una alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida. Fíjense acá dice, para eliminar el efecto de carga y para adaptar impedancia. Conectar un dispositivo con gran impedancia a otro con baja impedancia y viceversa. ¿Qué significa? Que yo, a este amplificador operacional, si yo a la salida la vinculo a la terminal input negativo, significa que yo ya lo puedo trabajar como buffer. O sea, ¿qué significa eso? Que yo si pongo en un circuito anterior, este dispositivo está ofreciendo una alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida, que quizá el circuito, cuando lo armé un circuito aparte, no tenía esa característica. Bueno, si yo le agrego aguas arriba a este seguidor, lo que está permitiendo es esa característica, ingresar la característica del operacional al circuito que yo le estoy agregando con alta impedancia de entrada y baja de salida. Por eso acá dice, como la tensión de las dos patillas de entrada es igual V output, V input, entonces lo único que hace es agregarle una Z-in infinito, o de alto valor. Acá ya hemos llegado, creo, a la clase pasada. Yo les decía, un amplificador operacional, a la mayoría de ustedes les digo, no necesitamos ser expertos, pero por lo menos conocer las configuraciones básicas del amplificador operacional. Fíjense que una operación básica vendría a ser esta, tanto si yo la terminal negativo, yo le pongo una Z2 realimentada con B sub 0 y una Z1 en el B input. Entonces, este tipo de conexión se llama amplificador inversor. ¿Por qué? Porque estoy entrando por la parte negativa, la positiva está a masa. Otro tipo de conexión es hacer al revés, o sea, el positivo dejar que ingrese la B input y en el negativo continúa la Z2 y Z1, pero ahora ya no hay entrada en Z1, sino que la pongo a masa. A esa configuración se la denomina amplificador no inversor. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La ganancia. ¿Qué es la ganancia? A, B, I, dice. A es la ganancia de tensión con respecto a B input. O sea, ¿qué significa eso? Que la ganancia con respecto a B input es igual a la B sub 0 sobre la B sub input. Y también es igual a menos Z2, que es Z2 la resistencia o la impedancia realimentada, sobre Z1. Y eso es el amplificador inversor, por eso es negativo, porque está invirtiendo, y es una ganancia con valor negativo. Y el amplificador no inversor es el amplificador no inversor es también B sub 0 sobre B input, pero es igual a 1 más Z2 sobre Z1. Entonces,
Cuando yo entro por la pata positiva, ya no tengo una inversión, sino que tengo un valor positivo de Z2 sobre Z1 más 1. Z2 sobre Z1 más 1. Esa es la ganancia de tensión con respecto a una tensión de entrada y una ganancia de tensión para el inversor y una ganancia de tensión para el no inversor. Uno es negativa y otro es positiva. Uno es menos Z2 sobre Z1 y el otro es 1 más Z2 sobre Z1. Fíjense. Profe, disculpe, Sí. ¿Sí? ¿por qué uno es positivo y el otro es negativo? Porque nosotros acá estamos ingresando por el terminal negativo del operacional. El operacional yo puedo ingresar por la pata negativa o por la pata positiva o por las dos. Ya vamos a ver las otras aplicaciones. Yo acá el B input ingreso y tengo que obtener una tensión negativa porque estoy entrando por el pin negativo. Y el pin o la entrada no inversora o la positiva la estoy poniendo a masa. Entonces, sí o sí, la relación de Z2 sobre Z1 a la salida es un potencial negativo, porque yo estoy acá amplificando un valor negativo. Porque acabamos de decir nosotros recién, fíjense, acá se acuerda que hemos dicho, tengo una B1, una B2. La que es mayor se va a imponer la tensión de salida negativa. Acá B2, acá dice acá output, si B1 es mayor que B2, la salida es positiva, BS positiva. Y si B1 es menor que B2, la salida es negativa. ¿Me entiende? Si B1 es menor que B2, la salida es negativa. Acá, cuando yo pongo el potencial a masa, es cero. Entonces, cualquier valor que ingrese de B input es mayor que cero. Entonces, por eso es negativo. ¿Estamos? Por eso la ganancia de tensión a la salida de este amplificador, de esta conexión, es menos B2 sobre B1. En cambio, yo acá, en el terminal que está al lado, en el terminal, el amplificador no inversor, cualquier valor que tenga yo de B input en el terminal positivo va a ser mayor que esta conexión que está a masa, que está a 0 voltios. Entonces, por eso la ganancia de tensión para el amplificador no inversor, como de esta conexión, porque estoy entrando por la pata no inversora, es 1 más Z2 sobre Z1. ¿Qué pasa? De acuerdo a la pregunta que me hizo el compañero, yo estoy entrando en la configuración de la izquierda por el negativo, en la configuración de la derecha por el positivo, el otro está a tierra. Yo puedo ingresar por las dos entradas, ya vamos a ver a un circuito. Hasta el momento estamos viendo estas, la inversora y la no inversora. La inversora que ingresa por el terminal negativo y la no inversora que ingresa a la B input por el positivo. Si yo tengo una que ingresa por el positivo, la negativo está a masa. Si yo ingreso por el negativo, el positivo está a masa. Entonces, eso es hasta ahora las configuraciones que yo estoy viendo. Pero existe, como quizás se generó la duda, que yo puedo ingresar o puedo tener también una Z2 y una Z1 en la pata positiva y puedo hacer, como le decía yo recién, un circuito más complejo, pero eso es otro tipo de amplificador. Fíjense que ahora, el otro día, no sé si, creo que me estoy recordando que también llegamos a ver esto, pero bueno, yo recién sumaba una sola R1, una pata o terminal negativo, y teníamos la positiva a masa o a tierra. Entonces acá hay un BD, esto es B de tensión diferencial, como no hay ingreso al operacional acá, se considera como un cortocircuito virtual. Significa que yo tengo R1, yo puedo poner paralelo a R1, R2, R3, Rn, R, cantidad de R que yo necesite controlar y ingresar por el operacional no inversor. Entonces yo, cuando calculo la B sub 0, a mí me interesa saber cuánto vale B sub 0. Entonces, la B sub 0
Si R1, R2, R3, Rx o Rn son iguales, la salida va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque R' es la que se retroalimenta de B sub 0 al terminal negativo. Entonces yo voy a tener que si es inversor es menos. ¿Cuál es la ganancia? La ganancia es R' sobre R1. Decir R1 es decir cualquiera de las R. Por las tensiones B1, B2, B3, Bx o Bn. Porque si no son iguales, yo tengo que seguir manteniendo esta B sub 0 igual a R' sobre R1 más B1, R' sobre R2 más B2. ¿Ve? Esta es la salida, si no fuesen iguales, la R1, R2 y Rn. Muchas veces pueden ser iguales, muchas veces no, depende de la aplicación. Yo le decía, esto puede ser las termocuplas conectadas en un campo industrial, un horno industrial, un sensor conectado en distintos pasos de una máquina. Entonces, va a depender mucho. Por eso acá dice menos B sub 0 es la combinación lineal de las tensiones de entrada. Entonces, significa que la B sub 0 es la combinación de todas las entradas si es que R1 es igual a R2 y es igual a Rn. Entonces va a ser igual. Y fíjense que acá cuando yo pongo R' sobre R1, a esa se la sabe identificar como la ganancia. Nosotros ya habíamos puesto acá, fíjense, en el paso anterior, este es AB1, es la ganancia de tensión. ¿Por qué? Porque si yo paso acá, paso cualquiera de esto al otro miembro, va a quedar que B sub 0 va a ser igual a A por B input. Y acá, ¿qué es lo que estamos poniendo nosotros? Fíjense. B sub 0 es igual a la ganancia, que es el cociente de la R' sobre R1, por la B, que en este caso vendría a ser la B input. ¿Cuáles son B input? 1, 2, 3, 4. Entonces, a este cociente o a esta fracción R' sobre R1 se la denomina también ganancia. ¿Cuál es la tensión, la resistencia que retroalimenta por la resistencia que está ingresando? Y es menos porque estamos en sumador inversor. Vamos a un sumador no inversor. Este sumador no inversor, fíjense que este sumador no inversor, yo ahora, cuando hablo de que él no es inversor, inmediatamente estoy poniendo el terminal negativo a masa de la conexión que veníamos realizando recién. La R' está conectada y la R también, pero ahora yo ingreso por el terminal positivo. ¿Y cuánto ingreso? B1', B2', B3, B3', Bn'. Y estoy ingresando todo por el terminal positivo. ¿Y cuánto hemos dicho que era la ganancia B sub 0 con respecto a un no inversor? Y dijimos que era igual a 1 sobre R' sobre 2, o hace un rato decía sobre R2 sobre R1, porque antes a R' se le llamaba R2. Pero ahora es R' sobre R más B más tensión de entrada positiva. ¿Y cuál es la tensión de entrada positiva? Fíjense, es la tensión que ingresa en el terminal, que B1 sobre R1, B2 sobre R2, sobre 1 sobre R1, 1 sobre R2, resolviendo esto que si R'1, R'2, R'N son iguales, la tensión va a ser B' va a ser 1 sobre N, B1, B2, B3 y B'N. ¿Me entienden? Entonces, de esta manera, también puedo resolver el circuito. A ver, me esperan un poquito que yo lo puedo... Uy, se salió. Quiero mostrar... acá está tapado. A ver si lo puedo sacar. Profesor, ¿qué estos apuntes nos puede compartir después? Te pido disculpas si no se los pasé, yo pensaba que ya lo había pasado. Sí, ya se los paso enseguida, no hay ningún problema. Con el tema de esto que no hay WhatsApp en todo el país, en todo el mundo, creo ya apenas tengamos WhatsApp se los paso. Tengo esto y otro apunte más que son bastante interesantes, entonces me gustaría pasárselo, no hay ningún problema. Ahí el coso, ahí estaba así, ¿ves? Bien, bien.
A ver, espera un segundo. Se había corrido, no sé por qué motivo. Ahí está. Entonces, este apunte, y hay otro que ya es un PDF, habla de lo mismo, nada más que no lo explica con PowerPoint, pero es más de lo mismo y yo no tengo ningún problema en compartírselo. Apenas se habilite el WhatsApp durante este día, se lo voy a pasar. Fíjense que ahora vamos a un amplificador diferencial o restador. ¿Se acuerda que yo le había dicho hace un rato de que no solamente la pata negativa puede tener una R2 y una R1, la pata positiva también puede tener otras resistencias, que en este caso es R3 y R4, o sea, no necesariamente tengo que ingresar por un terminal o un pin o una patita operacional y el otro poner la masa. En este caso, tengo dos señales, B1 y B2. Anteriormente no tenía una B1 y la otra estaba puesta a masa o a tierra. Acá ninguna de las dos están con referencia a tierra. B1 está conectado con R1 y va al terminal negativo y se retroalimenta con R2, y B2 tiene R3 y R4. Entonces, de esta manera, a esta configuración se la denomina amplificador diferencial. ¿Por qué? Porque hace la diferencia entre B2 menos B1. ¿Por qué pongo B2 menos B1? Porque B2 ingresa al terminal positivo y B1 está ingresando en el terminal negativo. Entonces, yo estoy restando lo positivo menos lo negativo. Entonces, por eso, fíjense que acá dice, lo que está en azul es igual, B sub 0 es igual a la ganancia. ¿Cuánto era la ganancia? Era la resistencia o la impedancia retroalimentadas sobre R1 o R2 sobre R1 por la diferencia de B2 menos B1. Fíjense, otra observación acá, que B sub 0 ya no va a ser negativo, acá no va a ser menos, como si fuese, porque estoy ingresando por el pin negativo y por el positivo. Entonces, el que va a imponer el signo va a ser la tensión de entrada que sea mayor, B sub 2 menos B sub 1. Entonces, acá en forma genérica, dice B sub 0 va a ser R2 sobre R1 por B2 menos B1. Acá dice aplicando superposición. ¿Qué es superposición? Si ustedes no han analizado el teorema de la superposición, significa hacer, yo tengo dos entradas, B1 y B2, lo que yo quiero hacer primero es 0, una entrada, a B2 la pongo a tierra y después la pongo a tierra a B1. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy sumando la ganancia primero del amplificador inversor y después por la tensión del amplificador inversor. Por eso acá dice, B sub 0 igual a ¿qué? A B sub 2, R4 sobre R3 más R4 por 1 más R2 sobre R1. ¿Esto qué es? Esto es la ganancia del amplificador no inversor. Por eso acá aparece 1 más R2 sobre R1. Y el B2 es la tensión que tengo yo acá. Fíjense que del signo positivo, acá donde se junta R3 y R4, hay una tensión más. Esa tensión más es la B2 sobre el cociente de R4 más la sumatoria de R3 sobre R4. Ese es, circuitalmente se resuelve de esa manera. Menos ¿qué? La ganancia de tensión del amplificador inversor, por eso es menos B1 sobre R2 sobre R1. Entonces, si ahora hacemos R todo ahí, R1 igual a R3, R1 igual a R3 y R2 igual a R4, nos va a simplificar la resolución del circuito, va a decir que B sub 0 va a ser igual a la ganancia de las R2 sobre R1 por la diferencia B2 menos B1. ¿Estamos? Si esta parte de tu superposición no la entendieron, no se hagan problema. A mí lo que me interesa, que sepan ustedes y se acuerden bien, es que B sub 0, tensión de salida en un amplificador diferencial, o restador, porque está restando B2 menos B1, es igual a ¿qué? Al cociente o a la ganancia
de tensión R2 sobre R1 menos la diferencia de la entrada. Lo otro se saca, como le decía recién, por el teorema de superposición, que se hace 0 una entrada, después se manda masa y se resuelve de un circuito, después se manda masa al otro y se interpreta de esa manera. La tensión de salida dice es proporcional a la diferencia de las tensiones de entrada. Esto, como si ustedes tienen duda y quieren consultarlo o preguntarme, no tengo ningún problema con esta parte que dice B sub 0, el primer recuadro que está en azul y que habla de B sub 2, R4 sobre R3 más R4 por 1 más R2 sobre R1 menos B1 R2 sobre R1. Esto, e incluso, si nos permiten volver a la virtualidad, a la presencialidad, perdón, hay cositas que han quedado sueltas, las abordamos en la pizarra o en el laboratorio y le volvemos a explicar esta parte de la resolución del teorema por superposición. Pero hasta el momento, la B sub 0 de salida en un amplificador diferencial, ¿cuál es el amplificador diferencial? Que tiene este tipo de configuración, R1, R2, R3, R4. ¿Esto dónde lo encuentro? Y como le decía yo, lo encuentro en sensores, lo encuentro incluso en la electromedicina, las tensiones para hacer un ECG, un electrocardiograma, necesita de este amplificador diferencial para poder interpretar las señales bioeléctricas que el corazón va generando a medida que se va realizando el electrocardiograma. Entonces, es mucho más complejo, un circuito como este circuito que está acá, no tiene buena impedancia de entrada y buena impedancia de salida, o sea, este circuito diferencial tiene una baja impedancia de entrada. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en B1 y B2? Ponerle un buffer, como vimos hace un rato, a la B1 le pongo un buffer y a la B2 también le pongo un buffer, entonces eso me está ayudando a que tenga alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida. ¿Por qué? Porque este circuito, al tener los dos terminales, el negativo y el positivo, con tensiones de entrada, baja la impedancia de entrada, porque la impedancia de entrada ya pasa a ser la resistencia R1, R2 y R3 y R4. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer un circuito en electromedicina o en ECG, en un electrocardiograma? Ponerle agua arriba, un B1 y en B2, un buffer. ¿Cuál era el buffer? Si yo me permiten ustedes un segundito, fíjense. ¿Qué hemos comenzado nosotros con el buffer? El primer circuito que hemos visto nosotros era este buffer. Seguidor, ¿ve? Yo antes de poner el amplificador de incrementación, le pongo esta B input, el output conectado a una al B1 y otro mismo circuito conectado al B2 y ya le estoy dando alta impedancia de entrada a cualquier señal que quiera ingresar al circuito. ¿Qué se dice alta impedancia de entrada? ¿Por qué? Porque lo que yo no quiero que ingrese es el ruido. Fíjense que por eso el amplificador diferencial, lo que mide B2 y B1 es la señal que yo quiero medir. El ruido quiero que no ingrese. Como la señal que yo estoy midiendo, por lo general, es una señal débil, y la señal de ruido es una señal muy fuerte y muchas veces que oscila, entrando por el terminal 1, el negativo y el positivo, se anulan porque son justamente el mismo ruido, de la misma frecuencia, y entonces se tienen que anular. Pero es un circuito más complejo que yo les comento ahora en modo de información. Fíjense ahora, fíjense ahora un circuito comparador. Y es lo que yo les decía recién, es lo que yo les decía recién, acá estos circuitos van alimentados, B1 y B2, tengo entrada de un sensor. ¿De qué? Puede ser un sensor de temperatura, un sensor de presión, un sensor de humedad,
entonces en B1 y B2 puedo entrar dos sensores de temperatura o dos sensores de presión o de humedad, lo que fuese, lo estoy receptando. Ahora, la recepción la hago por R1 y por R3, y yo tengo a la salida B sub 0, yo quiero saber qué tengo en la salida del operacional, y voy a tener que es igual, fíjense, lo que decía yo recién por superposición, ¿qué es? Es el B2, el potencial que tengo yo acá en 4, el positivo, este más positivo es acá el potencial. ¿Cuánto es? Igual a qué? A B2 sobre R4 por R3 más R4, y la ganancia 1 más R2 sobre R1. Y menos, si yo hago, ahora hago 0 B2, menos la entrada inversora, que es R2 sobre, menos R2 sobre R1 por B1. ¿Ve? Esa es la... No, ya con el ejemplo capaz que va a quedar más claro si ustedes quieren. No nos compliquemos, sepamos que esta B sub 0 es muy fiel al circuito de superposición. Si no son iguales las resistencias, tengo que considerar todo esto, toda esta fórmula grande, que hay una resta de potencial. Estos dos corchetes, o estos dos paréntesis, están conectadas a B2 y el otro término con B1. Entonces, cuando se nos simplificaba, era B2 menos B1 por la ganancia, siempre que decíamos que R1 era igual a R3 y R2 era igual a R4. Entonces, empezábamos a simplificar. Después, otro circuito que quizá es muy práctico, muy llamativo, para poder utilizarlo, es el circuito, en este caso, un integrador. ¿Qué es un circuito integrador? Un circuito integrador es un circuito que nos permite a nosotros entender que hay, cuando era este circuito de un amplificador operacional, hace operaciones ¿de qué? De suma, de resta, de multiplicación, de división, de integración y de derivación. En este caso, cuando el capacitor está conectado de B sub 0, un extremo, y el otro extremo está conectado al terminal negativo, es un circuito integrador. ¿Por qué? Porque la capacitancia es igual a 1 sobre C, integral entre 0 y T, la corriente IT más delta de T, más BC en el instante 0. O sea, BC en el instante del capacitor cuando se está cargando. Cuando se está cargando, el capacitor es 0. Y acá dice, fíjense, en este circuito dice que BD, la tensión, cuando yo tengo una sola entrada, y la otra está a masa o a tierra, esta vez tensión diferencial es como si tuviésemos un cortocircuito virtual. Acá, entre potencial menos y más, hay 0 de diferencia, por eso es un cortocircuito virtual. O sea, no es real, pero se comporta el amplificador de esta manera. Significa que yo tengo acá la tensión B sub C, es igual a 1 sobre C, integral entre 0 y T, B y T sobre R, que es la corriente, perdón, es la tensión B input sobre resistencia más de T, más BC en instante 0. Como B sub 0 T es igual a menos B sub CT, entonces, dice, yo puedo poner lo siguiente. Puedo poner que la tensión de salida en un circuito integrador es igual a ¿qué? A menos, porque estoy ingresando por el pin negativo, por eso es menos, 1 sobre RC, 1 sobre el producto de RC, resistencia y capacitancia, integral entre 0 y T, B y T, DT más BC en el instante 0. O sea, esto es lo que hace también el operacional. Es ingresar una integral que es representativa del capacitor. A medida que se va cargando el capacitor entre 0 y T,
en 0 y cierto tiempo, tengo una BI de t con respecto del tiempo. Otra forma, dice, fíjense, el mismo circuito, nada más que mostrándonos a nosotros por qué el operacional, el capacitor nos está produciendo un desfasaje entre la tensión de entrada y la tensión de salida. La tensión de entrada, fíjense, comienza acá en 0 y va cumpliendo sus ciclos en forma ordenada, pero a la salida yo vengo con una función coseno. ¿Por qué? Porque está produciendo cuando yo resuelvo la integral, la función seno va a quedar la integral en coseno. Por eso acá está la B sub 0, 90 grados después, y en menor amplitud, y en celeste, desplazándose el potencial. De esta manera estoy observando de que acá el B sub 0t dice que es igual a menos 1 sobre RC, integral entre 0 y t, dijimos BI t delta de t. Ahora, si yo tengo una entrada que no es sinusoidal, sino que es una tensión cuadrada, fíjense que la BI t, dice el BI input en función del tiempo, es una señal cuadrada para arriba, para valores positivo y negativo. Entonces yo a la salida B sub 0t voy a tener una tensión triangular. Una tensión triangular. La triangular es la que está en azul. Fíjense que a medida que va decayendo, pasando el tiempo, va cayendo el terminal positivo, negativo la tensión de salida, y la entrada siempre va a ser positiva. O sea, por eso el B sub 0 acá va cambiando de positivo a negativo, positivo, negativo. Entonces se conforma esta tensión B sub 0 de salida triangular. Fíjense acá, dice, vamos a plantear un ejercicio de resolución. Yo tengo acá una tensión B input, una R, y tengo una tensión diferencial, y que está la entrada positiva a masa. Yo tengo un BCC y un menos BCC, y tengo una salida B sub 0 del operacional. Acá fíjense que en la B input está en rojo como una opción a tierra cuando yo tengo que hacer este estudio del circuito del operacional. Por eso dice, problema, saturación del amplificador operacional. ¿Cuál podría ser la causa? Asimetría en los caminos de entrada y salida. Yo tengo una asimetría en los caminos de entrada y salida. ¿Qué es la asimetría? Estoy entrando con una B input y la fuente de tensión acá, B y D, y dice, sin tensión de entrada, el régimen permanente, el amplificador operacional, se satura. Sin tensión de entrada, yo estoy poniendo a masa acá, y este es igual a 0, sin tensión de entrada, el régimen permanente, el amplificador operacional se satura, o sea que B sub 0 va a ser igual a ¿qué? A la ganancia. Ahí agrego una resistencia R1, fíjense, esto que está en celeste es agregar una resistencia R1 para que no se sature la operación. Entonces yo pongo, sin tensión de entrada, el régimen permanente, la amplificador operacional se satura, o sea, la B sub 0 va a ser igual a la ganancia de modo diferencial, o sea, la ganancia de diferencia de B1 y B2, por la tensión UD, UD1, en este caso, el que está andando por la parte positiva. ¿Y qué va a ser igual a más o menos BCC, dice, ¿no? Solución, limitar la ganancia del amplificador operacional con R1 por B0, R1 es esta que está en paralelo con C, ¿qué va a ser igual a qué? A UD1, 1 sobre R1 sobre R. No es complicado, tampoco yo no quiero que lo veamos de esta manera, lo que sí quiero que ustedes vean que este es un ejemplo cuando yo solamente pongo un capacitor de retroalimentación
y no es la manera correcta de poner un capacitor, sino que tengo que ponerlo de forma paralela una resistencia R1 para que el circuito trabaje de esta manera, o sea, trabaje complementariamente, teniendo, justo se pasa, perdón, teniendo la variante esa que se puede saturar. Entonces, colocando una R1, yo ya tengo que el amplificador operador tiene una cierta ganancia, que es igual a ¿qué? A U de 1, o la ganancia de tensión, más la parte, si entra por la parte positiva del PIN, E1 más R1 sobre R, es, digamos, la ganancia del amplificador no inversor. Ahora, fíjense, circuito integrador dice con operacional, con amplificador operacional. El convertidor, cuando yo pongo acá convertidor B y I, va guión I, significa que es convertidor de tensión a corriente. Carga no flotante, significa que yo tengo a tierra acá, tanto C como B1. Acá hay un circuito que es muy parecido en la parte superior y en la parte inferior. La parte superior, en el terminal negativo, yo entro por R2 y tengo una R1 y tengo una B input. Y en la parte terminal positivo de abajo, también entro, tengo una resistencia R2 alimentada, tengo una R1 y una C, que es, digamos, el potencial C conectado a tierra. Lo analicemos al circuito, dice, tensión convierte tensión en corriente. A ver, ¿qué significa eso? Que la B sub C de T es igual a 1 sobre C integral entre 0 y T, y S, ¿cuál es la IS? Fíjense que acá yo tengo en el terminal positivo una I' y una IS que atraviesa el capacitor. Por eso dice IS de T, delta de T, B sub C. B sub C, la tensión, acá C que está en el capacitor, en el instante cero, o sea, cuando recién larga el capacitor. Después dice B sub C de T igual a 1 sobre C. Acá empezamos a reemplazar que es igual IS de T, IS de T igual a B1T sobre R, delta de T. Entonces, reemplazando, B sub 0T es igual a BC0 más 1 sobre R2 sobre R1. ¿Qué significa esto? Que la tensión de salida acá es igual a la entrada a una operacional no inversor. ¿Por qué? Porque pongo yo 1 más R2 sobre R1. ¿Ah? Y B sub C en función del instante cero es a la otra entrada B sub C que está acá del capacitor. Fíjense a la salida, perdón. Fíjense a la salida que tengo en la salida. Si yo estoy ingresando en función del tiempo y en función de la tensión, si yo estoy ingresando con una B input cuadrada, a ver, no está el mouse, B input T cuadrada, fíjense, corriente cuadrada, positiva y negativa, se va desplazando en función del tiempo, y la B sub 0, T va a ser igual a la fórmula que acabamos de poner recién, BC en función de T, más 1 sobre R2 sobre R1. ¿Y esa qué va a ser? Una tensión triangular. Una tensión triangular, a medida que va variando T, va variando, en este caso, la tensión B sub 0. Bueno. A ver. Esperen un segundo. Ahora vamos a ver un capacitor, pero conectado en la parte de ingreso de la tensión B sub input. O sea, donde estaba antes el R1 o R, ahora pongo un capacitor. Estos capacitores después yo les voy a explicar, se usan muchas veces para justamente eliminar los ruidos también. O sea, fíjense que el capacitor se comporta a circuito abierto cuando es cero frecuencia,
y se comporta como un cortocircuito para alta frecuencia, o sea, significa que estaría trabajando como lo conocemos en electrónica, como un filtro pasa alto. ¿Qué es eso? Ya le voy a explicar si quieren, no tengo el problema, pero este capacitor C conectado en serie con B input, nada que ver con el capacitor cuando estaba conectado acá en B sub 0 y el extremo acá que va, el nodo este que conecta la negativa con la entrada. Entonces, estos circuitos se llama derivador. O sea, ¿por qué? Porque hay una derivada respecto de la tensión de entrada con respecto al tiempo. Por eso dice acá, B y D igual a 0, B de cortocircuito igual a 0, I de T es igual a C, diferencial de IT sobre el diferencial de T, la tensión B sub R, la tensión en la resistencia de retroalimentación, es igual B sub R de T igual a I por R. Y después, como B sub 0 dice es igual a T, B sub 0 en función de T es igual a ¿qué? B sub 0 en función de T es igual a menos, acá la tensión B sub R, en función del T. Entonces, si tenemos esto, esperen un segundo, entonces, al final, B sub 0 de T va a ser igual, B sub 0 en función de T va a ser igual a ¿qué? El producto de R por C por la derivada de B y T con respecto al tiempo. Por la derivada de B y T con respecto al tiempo. Entonces, la tensión de salida, cuando yo pongo un capacitor acá de esta forma en la entrada, va a ser el producto de R y C por la derivada de la tensión que ingresa la input en función del tiempo. Por eso es un circuito derivador. ¿Cuál es la gráfica? La gráfica es la que estamos viendo nosotros acá. La gráfica es, en este caso, una tensión sinusoidal, que es coseno. Ahora esta es la tensión de entrada es seno, la B input, entonces ya pasarle una coseno a B sub 0, porque ahí aplicando la derivada, entonces la función seno pasa a ser coseno, está desfasada a 90 grados, o si es una onda triangular, también B sub 0 y B input, B input es una onda cuadrada, B output es una onda triangular. Y esta es una de las últimas partes de este apunte. Cuando yo les explicaba las aplicaciones que tiene el operacional, muchas veces la resistencia que se retroalimentaba, por ejemplo, R2 que vinculaba B sub 0 con la terminal negativo, significa que yo estoy controlando la salida y volviendo a mandar a la entrada del operacional, es una manera de retroalimentar o hacer un servomecanismo. Esto se utiliza, sí, se utiliza mucho porque yo necesito chequear la salida para poder ver que a la entrada se modifique o amplifique o reduzca los potenciales que están ingresando. O sea, es una manera de controlar lo que sale para modificar nuevamente lo que entra si es que no lo está haciendo de la forma programada. Por eso, acá tengo, fíjense, un control proporcional, dice, un control integral o control derivado, cualquiera de los dos, ya sea integral o derivado, y tengo un motor. Esta forma de poder representar el control PID, ¿qué es el control PID? El control PID es, fíjense, les voy a mostrar en forma completa, la sigla PID con amplificador operacional es esto, es derivada, integral y proporcional. Derivada, integral y proporcional. La derivada era el capacitor en serie a la entrada. El integral era el capacitor en paralelo, bueno, en serie, sí, digamos en paralelo del capacitor del operacional. Y vincula la salida con la entrada. Y el proporcional es la RF con respecto a input. O sea, estas tres formas de conectar es el control PID. El control PID
derivada, integral y proporcional. ¿Esto se hace muchas veces en la industria? Sí, se hace la mayoría de las veces. Veo la proporcionalidad de la señal, la puedo integrar, la puedo derivar, y después la ingreso, fíjense, en un amplificador inversor. Al último, acá estos 3 operacionales, y al final tengo el último operacional que da la tensión de salida, que esto es inversor. ¿Por qué? Porque el positivo está a tierra y en el negativo ingresa las 3 señales, la proporcional, la integral y la derivada. Por eso la tensión D es igual, dice, a constante K por ET más constante KD por derivada de T con respecto al tiempo y más 1 sobre K1 ET con respecto al tiempo. De esta manera, nosotros estamos mostrando en forma detallada lo que vimos recién con lo que estaban con estos cuadros verdes y estos sumadores que están acá, o estos puntos celeste, nos interpretan las señales que convergen después de hacer un control de integrador o derivador. Esto forma parte del servomecanismo, el autocontrol. Fíjense que toda esta señal va luego dirigida a un motor, pero el motor no se queda con el motor, la velocidad que tiene. Tomo una muestra de la salida del motor y la vuelvo a insertar en la señal de entrada. O sea, es una manera, como decía yo recién, de hacer un servomecanismo de control. Este es la proporcional, integral, derivada. Y bueno, hay una palabra que esto lo voy a dejar yo, si ustedes lo quieren conocerlo y estudiarlo, pero el offset, todo operacional tiene un offset regulable. El offset es muchas veces el valor que es como si yo lo estaría sintonizando al amplificador, es como si yo lo estuviese dejando al 100% de su funcionamiento, porque no nos olvidemos que nosotros hablamos de muchas cosas en cuanto a entradas, salidas, retroalimentación, capacitores, frecuencia. Entonces acá dice, la tensión offset en los amplificadores reales aparece su salida de tensión del orden de decenas y centenas de milivoltios, en ausencia de una señal de entrada. Causa de simetrías en la etapa diferencial, el modelo de tensión offset, tensión offset dice de entrada, o tensión OS, dice tensión OS es tensión de salida del operacional. ¿Y cómo debe eliminar el offset? Se usan potenciómetros. Cuando digo potenciómetro, yo le decía, es una sintonía. Entonces esa sintonía es usar una resistencia variable o un preset que se utiliza, que el preset es un potenciómetro, pero un poquito más sometido a la microelectrónica, en donde yo regulo la ganancia. Es como yo le decía recién, como que estoy sintonizando para la ganancia, una mejor ganancia del amplificador operacional. Vamos a ver, creo que esta, a ver, permítanme, sí, ya estamos terminando las imágenes, pero esta es tensión de derivación de entrada. Tengo un amplificador operacional de 50 a 500 microvoltios, una mejor amplificador operacional bipolar de 10 a 25 microvoltios, y mejor amplificador en offset, fíjense, de 100 a 1000 microvoltios. O sea, yo empiezo a corregir esta tensión de offset con pequeños valores de tensión por arriba o por debajo de la tensión B sub 0. Bueno, acá no lo quiero complicar, pero acá fíjense en algunas entradas, esta resistencia con una flechita que está en el medio nos simboliza el potenciómetro, que yo lo puedo ir variando, girando hacia el sentido horario o antihorario para regular la ganancia o el offset. Dice modo interno, modo externo. Acá tengo otra forma de regular también con los potenciómetros de resistencia. Se ajusta de la mejor manera
en la mejor forma de poder garantizar el operacional. Corriente vías, dice, y corriente de polarización, modelo de corriente vías y cómo reducir el efecto de corriente vía usando amplificadores CMOS o MOSFET. Eso es un tema que no está con... Yo cuando se los paso, esta parte muy electrónica, no lo quiero complicar y no lo vamos a observar tampoco porque no forma parte de nuestra materia. Pero bueno, era un apunte que estaba disponible. Fíjense que acá, con el último, a ver, no, ahí quedamos unas cuantas más. Este gráfico, no, perdón, este gráfico hay una resistencia, perdón, valores de resistencia, valores de capacitancia, de un circuito modelo ejemplo, dice amplificador operacional bipolar, la corriente de base 10 nanoamperes, un error DC dice de 102,7 milivoltios. Es un ejemplo de cómo puede estar conectado un circuito cualquiera, que lo podemos encontrar en la parte práctica con los valores, acá dice bipolar o transistor de juntura, y acá dice una familia de CMOS que también tiene otro tipo de valores en cuanto a los errores, tanto de los milivoltios, que se pueda corregir el offset. Dice acá 102,7 milivoltios, acá para un CMOS, los mismos valores de corriente de base, 100 picoamperes, dice, con un error de 102,7 microvoltios. Hablamos de picoamperes y hablamos de microvoltios, en el otro bipolar hablamos de nanoamperes y milivoltios. Bueno, esto sería todo. Fíjense que esto que dice consumo de potencia, corriente de circuito de salida, es todo en base a lo que acabamos de ver, cómo se polariza, variación máxima de tensión de salida, dice output voltaje swing, es la amplitud pico a pico máxima que puede conseguir sin que se produzca un corte, un error, cuando yo estoy alimentando de forma simétrica, más o menos 15 voltios, o más 13 voltios, o más menos 14 voltios. Resumiendo, y ya terminando la clase de hoy, regresando de nuevo al circuito inicial, que yo les decía, el amplificador operacional, fíjense, es un amplificador con muchas aplicaciones prácticas, ya sea en la industria, ya sea en la biomedicina, ¿no? Por lo general, es muy delicado, y por lo general también es delicado en la señal que ingresa, amplifica microseñales, pero necesito tener o filtrar los ruidos para que cuando yo amplifica esas microseñales no me amplifique el ruido y forme parte de la información. Entonces, en la industria puede suceder eso porque está el sensor que estamos chequeando, está contaminado de ondas electromagnéticas o de ruido a nivel ambiental, el ruido de motores, o que se suma a la línea y me complica luego después la amplificación. Yo se los paso enseguida entonces al apunte, a ver si ya se restableció WhatsApp, creo que todavía no, pero cuando se restablezca WhatsApp, a ver, no, por lo menos no se ve que se restableció. Se los paso al apunte y el clase, y a ver si puedo también, les paso el otro apunte de amplificador operacional, ya en un PDF, no en un PowerPoint, que es más de lo que está acá puesto, nada más que con una sintaxis complementaria que nos puede llegar a terminar de entender el circuito operacional. Chicos, habíamos quedado, ¿se acuerdan que íbamos a hacer entonces el examen? No nos olvidemos que vamos a avanzar. La próxima clase es el lunes feriado. El próximo lunes feriado, o feriado puente, no sé cómo es, pero es feriado. Entonces nos quedaba la clase, a ver, me espera un segundo. Nos quedaba la clase del 18 y el 25 íbamos a hacer la evaluación. Entonces, yo la clase del 18 yo le voy a hacer un resumen de todo lo que acabamos de ver para que el 25
ustedes tengamos de la misma forma que venimos implementando las evaluaciones, 3 preguntas, 2 teóricas y quizá una resolviendo un ejercicio, con la carpeta abierta o la computadora abierta. Así que yo los invito a que vayan repasando, incluso ahora cuando les pase lo de amplificador operacional, los 2 archivos, les voy a recordar los otros archivos que forman parte de esta evaluación, cosa que la clase del 18 hagamos un resumen de todo y hasta donde lleguemos yo les voy a decir, bueno chicos, esto es lo que se toma, se evalúa el 25. ¿Estamos? De esta manera, entonces yo ya le estoy oficializando el día de examen y eso es lo que también les quería decir, que el día de examen, si todavía no nos obligan a hacer la presencialidad, seguramente va a ser virtual, porque todavía es 25 de octubre. Ya en noviembre, yo creo que también hay otras directivas, y esas directivas pueden llegar a cambiar y la presencialidad nuestra en las aulas. Entonces, todo esto, como tener un lunes de por medio feriado, no nos vamos a ver. El 18 yo confirmo lo que hasta el 25 va a estar vigente. Si es obligación o es optativo la presencialidad, se lo voy a estar comentando el 18. Cualquier cosa, chicos, seguimos en contacto y que tengan una buena semana y cuídense, por favor. Bien, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, chao, hasta luego, que anden bien. Ya les paso apenas tenga el WhatsApp se restablezca, estoy pasando la info durante el día, Bien. digamos a las horas de la noche seguramente va a ser. Y si no, si sigue sin restablecerse, mañana se lo estoy copiando. Hasta luego, cuídense. No hay problema. Nos vemos, profe. Chao, chao, hasta luego. Hasta luego.